8:43 de la mañana, las 7:43 en las Islas Canarias y celebrando el Día de la Constitución, hoy una gran mesa de tertulia. Carlos Cuesta, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Felicidades en el Día de la Constitución. Sí, totalmente. Luis Valcarce, buenos días, felicidades. Muchas gracias. En el Día de la Constitución, Paco Maronda, felicidades. Hay que aclarar de que es una gran mesa porque estás tú. Los demás simplemente estamos, eso lo dices tú, eso lo dices tú. Yo no participamos, formamos parte del paisaje, venimos aquí. No, yo soy una moderadora y os voy a dar la palabra enseguida y vosotros. También. Y por supuesto, Vanessa Vallecillo, también felicidades para ti. Gracias. Yo, como siempre digo, la Constitución me acompaña allá donde voy, siempre es mi libro de cabecera, y ayer me sorprendía mucho al ver una encuesta en Televisión Española en donde pues los chavales a los que preguntaban presumían de no haber leído nunca la Constitución, de no haber leído ningún artículo de la Constitución española. A mí me parecía triste, lamentable, y hoy leo en tu periódico, Paco, que la generación Z valida la utilidad de la Carta Magna y apoya una reforma constitucional, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé por dónde tirar, si por aquellos que presumen de no leerla o aquellos que son con los que vosotros habéis hablado, donde la dan por buena. Es que son varias cosas que se mezclan, en mi opinión, a la vez, ¿no? Por una parte, la gente que dice, bueno, habría que reformar la Constitución. Luego cuando dices, bueno, vale, de acuerdo, vamos a concretar en qué la reformarías. Yo he hecho bastantes debates sobre ese tema. Me acuerdo una vez con Rubio Llorente hablando de esto en la Complu, ¿no? Y la realidad es que la Constitución no necesita nada, vamos. Es decir, yo sinceramente, porque la parte territorial que se dice muchas veces, oye, por la práctica, por la decisión política, se puede hacer que el Senado tenga una primacía con respecto al Congreso. Por lo tanto, no es necesaria. Dice, no, es que hay que poner la lista de comunidades autónomas. Bueno, eso es una chorrada, no tiene ninguna referencia. El famoso informe del Senado, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que suenan bien. ¿Sabes? Usted que quiere la paz en el mundo, que la gente no pase hambre, que todos seamos buenos, reformar la Constitución, ¿no? Por tanto, eso pues forma parte de un tópico muy habitual. Luego la gente no la lee, no la conoce, debería ser obligatorio. Esto tendría que ser obligatorio en todos los colegios, mira, en una edad además, con 10 años, con 9 años, yo creo que ya los niños están preparados para empezar a leer. Para acabar, es lo que en Francia, eso que lo habéis oído y lo hemos oído muchas veces, vamos a hablar del espíritu republicano. El espíritu republicano. Aquí no puedes decir el espíritu monárquico, podríamos decir el espíritu constitucional, que es muy bonito, es decir, el espíritu de respeto a la Constitución, los valores constitucionales, es decir, yo puedo ser pues independentista pero respetar la Constitución y la convivencia, o puedo ser republicano y respetar, pues hermano, ¿sabes? Un poco eso es lo que falta en España y no se ha hecho por dejadez del PP y del PSOE y de UCD en su día. Bueno, por el PP yo creo que por dejadez y por el PSOE porque no quiere el marco constitucional. O sea, en el fondo ese olvido es un olvido totalmente intencionado. En Estados Unidos cuando llegas lo primero que descubren los inmigrantes es la Constitución. Y es normal, es el marco de convivencia. Pues tendrás que entenderlo y tendrás que saber cuáles son los derechos y libertades y cuáles son tus obligaciones, que también vienen recogidas ahí, que hay mucha gente a la que se le olvida. Y cuáles son los topes al Estado. No puede ser o no puede tener un sistema tributario confiscatorio, aparece clarísimamente en la Constitución, en España lo tenemos. Es decir, quien está escondiéndola es porque la quiere destruir, obviamente. Ahí aparece que la cabeza de nuestro orden jurisdiccional es el Tribunal Supremo, no el Tribunal Constitucional, y lo pone clarísimamente. En el capítulo de derechos aparece la propiedad privada, no aparece esta ensoñación que tienen algunos, dicen, no, yo tengo derecho a una vivienda. Perdóname, aparece en el apartado de los principios rectores de la política. Por tanto, no es tu derecho, es un principio rector de la política, que esto se confunde intencionadamente por la izquierda. ¿Por qué lo esconden? Porque si la lees descubres que lo que está protegido no es tu ansia de tener una vivienda gratis, que no existe. No, lo que está protegido es tu derecho a conseguir una vivienda. ¿Cómo? Trabajando. Y lo que está protegido es el derecho a la propiedad privada. Y lo que está protegida es la supremacía del Tribunal Supremo en nuestro orden jurisdiccional. Y lo que está protegida es la libertad y la libertad de prensa, no los ataques censores de la izquierda. ¿Por qué no quieren leerla? Porque todo lo que aparece da la razón a un marco de convivencia. La Constitución, ¿la querríamos cambiar? Sí, si nos dan a cada uno, sacamos cada uno una Constitución. Entonces tendríamos 46 millones de constituciones y evidentemente no habría Constitución. O sea, al final tiene que ser un marco abierto porque tienen que caber todas las ideologías. Es una norma, una carta magna de entendimiento. ¿Quién no la quiere? Quien no quiere el entendimiento.
O sea, es que esta es la historia. ¿Por qué cada vez que sale Bildu sale con ella para escupirla, para insultarla, para arrancar páginas, incluso desde la tribuna del Congreso? Son los que nos van a estar hoy en esos actos oficiales, que por cierto, Vox tampoco va a estar, aunque sí en el izado de bandera. No sé qué te parece a ti, Luis. Ellos justifican por la cuestión actual, la política actual, la corrupción. No sé hasta qué punto Vox acierta, ¿no?, al ausentarse de este tipo de actos. Para mí en eso para mí no acierta. Es decir, yo creo que la Constitución lo que necesita precisamente es en este momento gente que la proteja y que la respete. O sea, no reformadores, no quiero reformadores. Claro que, como decía Carlos, cada uno tiene una Constitución y a cada uno nos encantaría reformar lo que sea, y al final te quedaría como el discurso de una Miss Mundo, donde todo es posible y todo irrealizable, ¿no? Yo quiero eso, que el espíritu republicano del que hablaba Paco es un espíritu de libertad y que ha permitido que este país viva una etapa de 40 años de libertad, como hacía mucho tiempo que no se vivía. Perfecto. No quiero reformadores, y sobre todo, claro, no me extraña que la gente joven lo desconozca, porque claro, con la gente joven, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo un gobierno que gobierna precisamente con todos aquellos que la quieren dinamitar, con los que la quieren pisotear. Gobierna con proetarras, gobierna con golpistas, gobierna con independentistas, modifica las leyes a su antojo para que aquí los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, y es precisamente todo lo contrario a esa Constitución que en este momento está siendo, por este gobierno, secuestrada y suspendida. Hoy la Constitución está suspendida. Tú no puedes hablar de... hoy es un día bonito porque es el día de la Constitución, pero tampoco somos idiotas. Sabemos que la Constitución hoy es papel mojado en manos de un gobierno que tiene un fiscal general del Estado que filtra papeles para orquestar operaciones de ese Estado en contra de los políticos. En una democracia constitucional, el Poder Judicial es un pilar. Porque el Poder Judicial es lo que a mí me defiende de una casta política totalitaria. Y eso hoy está suspendido y secuestrado. Mira, estabas hablando antes, en la introducción, antes de que entrábamos nosotros, de la injerencia de Venezuela a través de esta trama. Eso también aparece recogido en la Constitución española. El artículo 6 obliga a los partidos a ser libres dentro del marco constitucional y las leyes. Esto no está pasando. O sea, esta trama nos ha traído la injerencia de una narcodictadura. Nos ha sorprendido mucho esta madrugada. Es verdad que veníamos un poco teníamos la resaca, ¿no?, de la última entrevista de Aldama. Por cierto, y aquí tengo varias cuestiones porque tengo muchas dudas al respecto, concedida a una emisora colombiana del Grupo Prisa, ¿no?, y además realizada la entrevista en la sede del Grupo Prisa aquí en Madrid, y esto no me encaja. En el diario El País, sin embargo, a lo que dedica su noticia y su fotografía, ¿no?, y su imagen es a Ábalos, y también esa entrada en la casa de Koldo, que sorprendentemente hoy tenemos las fotografías, la intervención de lo que fue la Guardia Civil en la detención de Koldo. Sí, esas imágenes que también publica hoy, por cierto, el diario La Razón, junto al relato de cómo se produjo ese registro. Pero como decías, escuchábamos las últimas declaraciones de Aldama ofrecidas a una radio colombiana, la W, que pertenece al Grupo Prisa, y le responde José Luis Ábalos, precisamente como decías también en El País. Se adelanta así a su declaración como imputado el próximo jueves, y el titular que destaca el diario de Prisa es el siguiente: no tengo dinero en el extranjero, ni patrimonio, ni nada. Pero el que a mí de verdad en páginas interiores me llama la atención es, en general, lo que dice Aldama es mentira con alguna verdad. Y ahí lo deja. Como recuerda hoy el director de este programa en El Mundo, el cobro de comisiones ya es la pistola humeante de una corrupción sistémica, y para prueba la cantidad de hilos que abarca esta investigación y que complican cosas como el volcado de un terminal. Aldama ha pedido que se comprueben los datos del móvil que le fue requisado en la trama hidrocarburos, y el magistrado Leopoldo Puente ha dicho que de momento no procede. ¿Por qué? Dice que cuando declare ante él, Aldama, el día 16, le va a preguntar precisamente qué quiere rescatar exactamente de ese teléfono, y que en cualquier caso el juez Pedraz ya pidió el volcado de todos los móviles en esa trama, que los investigadores ya están procediendo a su análisis y que habrá que esperar. Y en este caso hay otra noticia también de corrupción que añade una página más a la trama, sobre la mujer del presidente del gobierno. La firma Carlos Cuesta en nuestro diario. Begoña Gómez cerró una cuenta bancaria en 2023 y abrió otra cuenta hace bien poco, en marzo de 2024. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Bueno, pues ya había surgido la polémica por sus citas con Aldama y Globalia. Bueno, aquí hay muchas preguntas. Primero, ¿por qué Aldama está haciendo, digamos, estas entrevistas así como muy salpimentadas? Dos que creo que lleva de momento, y esta es en una radio colombiana perteneciente al Grupo Prisa, en donde parecía que había además cierta cercanía, ¿no?, entre el entrevistador y Aldama. Se conocían, o al menos eso parecía, que se conocían desde hacía tiempo. ¿Por qué el juez determina que de momento ese volcado no se va a realizar, o que no es el momento oportuno para realizarlo? Y luego,
qué consecuencias puede tener esta especie de dosificación de información que está dando Aldama en los medios en los que ha estado para su próxima declaración, que la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo veis? El tema del volcado, por quitarlo, que yo creo que es más técnico y más rápido, yo creo que corresponde simplemente a que el juez quiere ir paso a paso. Hay un principio que te limita las actuaciones dependiendo de que estén imputadas determinadas personas. En ese móvil es evidente que va a haber información de gente que está en la trama, que serían gente que estaría aforada, que por lo tanto su imputación es una cuestión más complicada, y que si tú desvelas ese móvil en estos momentos, que ya lo tienes, es decir, eso no se va a destruir, pero ya lo tienes, podrías implicar a nuevas personas, con lo cual el caso se complicaría mucho más. O sea, yo creo que él va paso a paso y que quiere ir abriendo esas pruebas a medida que vaya cotejando que hay indicios más que defendibles para decir, oye, y ahora vamos a por X ministro, y ahora vamos a por X, que es más que un ministro. Es decir, estamos hablando de una cosa muy potente y yo creo que él quiere ir cubriéndose para que no le puedan acusar de la famosa historia de prospectiva, no prospectiva, porque por mucho que los jueces es verdad que están aguantando, vamos a ver, que un aparato judicial vaya contra, vamos a dejarnos de historias, o a investigar o pueda acabar investigando la presidencia del gobierno no es muy habitual y van con pies de plomo. Yo eso lo veo totalmente normal. Con respecto al otro, vamos a ver, yo aquí quiero hacer una aclaración. O sea, Aldama está en estos momentos en una especie de campaña de imagen de yo voy a ser el salvador de España porque yo ahora voy a aportar pruebas contra Pedro Sánchez. Bien, vamos a dejarnos de historias. Víctor de Aldama eras el amigo personal de una narcodictadora. Víctor de Aldama eras la punta de entrada de una narcodictadura en España para convertir España en un país subsidiado de un régimen genocida y asesino. Y tú hacías negocio con eso. Y has conseguido que en España incluso se modifiquen planteamientos políticos para que pongamos mucho más difícil la recuperación de la democracia en Venezuela. Con Guaidó, con Leopoldo López, alterando mensajes políticos. Ese era el papel. O sea, a mí a lo que quiera jugar cada uno me da olímpicamente lo mismo. A mí lo que me importa es lo que son. Y esta persona es la cabeza de una trama. Oye, ¿que quieres dar pruebas para rebajar tu pena? Eso no es un acto patriótico, eso es para rebajar tu pena. ¿Que las aportas? Enhorabuena, nos beneficiaremos los españoles después de que hayas metido una narcodictadura dentro de nuestro esquema. Entonces él ahora quiere jugar, pero obviamente, por mucho que juegue a ahora yo soy el salvador de la democracia, sus amistades tradicionales son las que son. ¿La narcodictadura la ha metido Aldama o la ha metido Zapatero a través de Aldama? Luis. Que son lo mismo, ¿no? No, a ver, el tema de Aldama, yo creo que él lo ha explicado bien. Él tenía excelentes relaciones con la narcodictadura a través de Delcy, porque él se estaba haciendo gestiones para ir a Europa en esa etapa, y le pide el gobierno que haga, y lo contó ayer en la entrevista, le pide el gobierno que haga, bueno, lo contó varias veces, que haga unas negociaciones con Guaidó, pero no por la democracia en Venezuela o no para apoyar a los opositores venezolanos, no, hace una negociación porque estaba en campaña Pedro Sánchez por el tema de la Internacional Socialista y necesitaba los apoyos del partido de Guaidó y el partido de Henry Ramos Aliub, con los que tienen una foto que nosotros en OK Diario publicamos en exclusiva. Entonces, esas gestiones estuvieron ahí. No se hizo por amor a la libertad ni nada por el estilo. Se hizo porque Sánchez estaba en campaña. Y el viaje y cuando Aldama le entrega una carta a Guaidó en la cual le dice, firmada por Ábalos, pero con el membrete del Partido Socialista, porque no se atreven a hacerlo del gobierno, le dice, nos encantaría apoyarte, nos encantaría en este momento establecer relaciones, tal y tal. Todo tenía un objetivo, eso fue en 2019, el objetivo era que en el 22, como finalmente sucedió, Sánchez asaltara el poder y el control de la Internacional Socialista, que era una obsesión para él, como ha contado Aldama. Paralelamente, Aldama le avisa a Delcy y le dice, oye, que sepas, esta carta se la entrega a Olga. La misma se la entrega a Delcy, le dice, que sepas que hay esto, porque a ti no te voy a traicionar. Y se la da, y ahí es donde se monta el pifoste. Por eso el gobierno tiene que invitar a Delcy a España para calmar las relaciones con la narcodictadura, con la que sí se quería llevar bien. A Guaidó lo estaban utilizando, pero las relaciones importantes, ¿con quién las querían tener? Con la narcodictadura, de la cual Zapatero era el que... Hay que engrasar. Era en ese momento casi como una especie de embajador plenipotenciario con el cual se hacían todo tipo de negocios, y eso está ahí. La estrategia de Aldama ahora, ¿cuál es? Decir, ¿qué me vais a decir? ¿Qué crees? ¿Que yo estoy mintiendo? No, yo no estoy mintiendo. Aquí tienen las pruebas, pero cuidado, que va a haber más. O sea, de momento está dosificando. ¿Que se está guardando todavía la bala de plata? No tengan la menor duda. Paco. Bueno, aquí hay una cosa que es evidente, ¿no? Que estáis hablando. Hay una estrategia de defensa lógica, normal, ¿no? Y él ha hecho un diseño. Lo que esta persona
ahí hay cosas muy extrañas, ¿no? Es decir, de dónde viene esa vinculación tan estrecha con personas importantes de otros países, ¿no? Es decir, quién hay detrás. Es decir, yo creo que detrás de Aldama hay alguien, siempre hay X, ¿no? Por ahí pululando, ¿no? Gente poderosa, ¿sabes? Que se mueve entre bambalinas, claro. y que, ¿sabes? Porque si no, yo no puedo ir a ver ahora al presidente chino y no me va a recibir, por ejemplo, ¿no? Soy Maruenda, hombre, ¿qué tal? Estaba toda mi vida pensado en conocerte. Oye, mira, gracias, presidente. No, dicho irónicamente, etcétera. Entonces esto se movía de una forma bastante peculiar, ¿no? Luego no olvidemos que el sanchismo tiene un cuerpo doctrinal, tiene un pensamiento, tiene un objetivo. Dicho lo de cuerpo doctrinal lo digo irónicamente, ¿no? Pero existe, ¿no? Y entonces es el control de las instituciones, el asalto a las instituciones. Por eso la batalla del Consejo General fue una derrota, porque la persona que lo preside, pues Perelló, es una persona independiente, de sensibilidad de izquierdas. Todos podemos tener sensibilidad de izquierdas, de derechas, etcétera, pero totalmente si eres sectario o no. Por tanto, eso le ha salido mal, pero ahora la batalla es controlar la sala penal. Y lo mismo la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Para poder controlar todo aquello que pueda afectar a Sánchez. Es lo único que le importa. Lo que nosotros digamos es igual. Lo que opine la mitad de los españoles o más, le importa un pepino. Hay que conocer la mentalidad de Sánchez, la falta de empatía que tiene el personaje, ¿no? Pues ahora ya ha montado a López, lo ha mandado aquí, ¿sabes?, para que se estrelle, pero no es igual, a enredar, vamos, anda, vamos, ya, y López dice, no, he sido yo que se lo he dicho al presidente, como ya que bueno, es que de verdad pensaba que somos imbéciles la gente, ¿no? El modelo. Entonces, toda esta historia, ¿no? Todo esto, ¿no? Responde pues a esa estrategia de defensa por un lado. Él está enseñando sus cartas. Luego sabe que es verdad que los jueces son independientes, pero ¿para qué está la fiscalía? Para hacer lo que Sánchez le dé la gana. Es muy curioso porque ayer, claro, él sobre todo insiste en la cuestión María Jesús Montero y su jefe de gabinete, ¿no?, que los tiene en el punto de mira, y pronuncia la famosa frase de que vaya a la farmacia a comprarse la crema porque va a acabar en la unidad de quemados. Es decir, él se siente como muy ofendido, ¿no? Incluso hace también una referencia a Bolaños cuando hace lo de, sí, a la gente, es una gente de la tía, ¿no? Dice, me debe una disculpa, lo que tú dices, ¿no? Se presenta encima como un salvador de la patria, incluso una persona que ha colaborado para el beneficio y la riqueza de España. Luego hay otro momento en donde le preguntan por el ministro Ángel Víctor Torres, el que fuese presidente canario, y yo, claro, digo, la condición humana a mí no me deja de sorprender, ¿no? Este señor, al que hace 4 días le señala diciendo, me ha pedido un soborno de 50.000 euros, ¿no? Aunque Aldama dice que no le gusta que se hablen de sobornos. Bueno, 50.000 euros es lo que le ha pedido Víctor de Aldama, y este señor ni se inmuta, sigue. Y ayer conocemos que al parecer disfrutaba de un pisito en la calle Atocha para cuestiones personales, que desconocemos cuáles eran, pero nos podemos todos imaginar. Y el hombre aparece ofendido, ayer destrozado, no sé si estaba fingiendo, pero realmente se le veía afectado. Pero yo no creo que esté en este plan de salvador de la patria. Yo creo que lo que está haciendo Aldama está haciendo lo que no han hecho ni Ábalos ni Koldo. Te recuerdo que ha sido una persona condecorada, ¿eh? O sea, que tiene una condecoración de por eso, y el otro día... Pero eso más para mi argumento, es decir, lo que él dice es, oye, a mí no me trates de agente de Mortadelo y Filemón, que yo estuve aquí, estuve con estos, estuve con los otros, la Guardia Civil me ha dado una medalla, etcétera. Yo no sé el valor, después podemos discutir si esas medallas tenían el valor que tenían, pero las medallas estaban ahí. Por eso él se apura a decir, oye, que aquí está, a mí no me vas a pisotear y a mí no me vas a tratar de pequeño Nicolás, a mí no me vas a tratar de pequeño Nicolás. Con lo cual, claro, los otros dos están plegados y escondidos debajo de la mesa, muertos de miedo y esperando que Sánchez les levante el pulgar. Lo uno no quita lo otro. O sea, vamos a ver, evidentemente la tontería esta que es el pequeño Nicolás, o sea, el pequeño Nicolás, lo estaba explicando Maruenda, el pequeño Nicolás no tiene relaciones con Jorge Jiménez Ochoa, que es el principal empresario que está sacando petróleo, robándoselo a los venezolanos para hacer los pagos de la narcodictadura y meter todo tipo de negocios en todo el planeta. Evidentemente no. Ni tiene relaciones con Delcy Rodríguez, ni tiene relaciones con su hermano Jorge Rodríguez. O sea, no es el pequeño Nicolás. Las medallas tenían una función, explicarle a toda la Guardia Civil, está protegido, así que dejarlo en paz. Fue una decisión política de la trama. O sea, esta trama
Aldama tiene 3 fases clarísimas. La primera es la fase naciente. Él entra en contacto a través de su hermano, que es un policía nacional, está asignado en el Ministerio de Transportes, hace de chofer, es escolta, bueno, tiene ahí un cargo y tiene acceso directo a Ábalos. Esa primera fase se produce entre septiembre de 2018 y enero de 2019. Es muy corta, porque como le dice el hermano, lo tienes muy fácil para llegar a negocios. La primera fase es entrar con Ábalos. Ahí acaba el papel de Ábalos, que está diciendo el PSOE, Ábalos, perdonen señores míos, Ábalos terminó como figura preeminente en enero del 19. ¿Por qué? Porque consiguen ya el primer hecho objetivo en el cual entra en contacto un tal Pedro Sánchez con Zurab Pololikashvili. Le regala la famosa sede por 75 años y a partir de ahí se crea Guacalúa para que haya una conexión entre la Organización Mundial de Turismo, La Trama, Globalia y Begoña Gómez. Y a partir de ese momento empieza a apadrinar a Begoña Gómez. ¿Cuándo se confirma ese entendimiento? Septiembre de 2019. La cena de San Petersburgo y las reuniones de San Petersburgo. Y a partir de ahí empieza la tercera fase. En esa tercera fase ya viene Delcy Rodríguez porque es la enviada de esta persona. Sí, sí, Carlos, pero Ábalos. No, pero termino enseguida. No, que no digo que no estuviera. Claro. No, todos eran acumulativos, evidentemente. Ahí entra en contacto ya, viene ya la narcodictadura en persona, explica cuáles son las bases y explica que va a regar de negocios España y que el Partido Socialista esté tranquilo porque va a haber dinero para todos. Y a partir de ahí, perdón por la expresión, empieza el desparrame y empiezan a entrar todos. ¿Y yo qué quiero? Yo quiero 15.000, yo 25, yo un piso para encuentros íntimos. Esta es la descripción de la trama. ¿Por qué entran todos? Porque se dan cuenta de que si ha entrado Begoña Gómez en uno de los esquemas, hay bula. Esta es la historia de cómo ha introducido este señor la trama. Ahora, que yo piense que Víctor de Aldama es un benefactor de la sociedad, por amor de Dios. O sea, como dice la UCO, es el nexo corruptor. Bastante tiene ya encima de la espalda la UCO que ha tenido que estar trabajando contra este señor. Yo estoy más con Federico y en el mundo cuando dice que el nexo corruptor es Sánchez y no Aldama. Bueno, que sí, de hecho, voy a lo que dice la UCO. Ahí hay una cuestión que a mí yo estaba escuchando, riendo un poco interiormente, ¿no? Porque la gente no tiene memoria. No tiene memoria. En los años 80 y 90 hubo personas mucho más importantes que Aldama, mucho, pero muchísimo más, ¿no? Como Mario Conde, como Javier de la Rosa, que manejaron centenares de miles de millones de pesetas, centenares de miles, ¿no? Es decir, Javier de la Rosa era el hombre de QIO, la Kuwait Investment Office, que era la Authority, que eran las dos oficinas más poderosas de Kuwait, ¿no? Con miles de millones de dólares de la época para invertir, ¿no? Y es uno de los escándalos que a mí siempre me ha interesado mucho. Yo lo conocía, a mí me odia, ¿sabes? Me tiene una manía tremenda, ¿no? A veces hasta dice que casi ni me conocía, digo, es igual, tanto me da, ¿no? Y era un hombre pues que nunca nadie ha pedido una comisión de investigación, nunca. Es el único caso de la historia de España reciente donde nadie, ¿no? Porque había pringado a todo el mundo, muchísima gente mucho más poderosa, pero acabó en la cárcel. Es decir, lo que no entiende Aldama, ni los corruptos, ¿no? O Mario Conde era un señor tan poderoso, que tenía un banco a su servicio, aunque se peleó con Juan Abelló, que sabes que era lo traicionó a su amigo, estas cosas. Mario Conde es probablemente los abogados del Estado más brillantes de la historia de España, un jurista extraordinario, ¿no? Al servicio del mal pobre, aunque sigue siendo aunque millonario. Durante muchos años fue puesto como ejemplo en las universidades empresariales como el objetivo a conseguir, había que ser como Mario Conde. Era un ejemplo para la sociedad. Pero tú ves al Mindundi, porque Aldama es un Mindundi, pobrecito, nos estará escuchando, ¿no? Es decir, es un tipo, además ya le ves, ¿no? Es decir, no es un Mario Conde, abogado del Estado, número 1 de su promoción, presidente Banesto, etcétera, ¿no? Es el típico pícaro. Sí, espera, no, ¿dónde quiero llegar? Es el típico pícaro del siglo de oro. ¿Qué ha ocurrido finalmente? Pues que Aldama ha estado en la cárcel, volverá a estar en la cárcel, se pudrirá en la cárcel y ya está, como Mario Conde y Javier de la Rosa. No, hay una gran diferencia. Aldama, la diferencia entre Conde, Javier de la Rosa y demás, es que jamás contaron los negocios que tuvieron con el poder. Conde siempre prometió que lo iba a contar, escribió un libro, el sistema, os voy a contar las cosas, lo que es increíble cuando yo me opongo al sistema y tal. Jamás contó absolutamente nada. Aldama, ¿no? De Aldama no sabíamos nadie, porque Conde quería ser presidente, quería ser la nueva esperanza, ese sí que quería ser un salvador de la patria, de la mano de Polanco, de la mano de Felipe González, de la mano del quien sea, le daba exactamente igual, quiso hacerse con La Vanguardia, etcétera, ya sabemos la historia, bueno, jamás contó absolutamente nada, todavía estamos esperando que cuente sus negocios con el poder. Aldama ya los contó. Aldama estaba en la sombra. Sí, aquí estoy. ¿Que me llamas pequeño Nicolás? Aquí tienes las pruebas. Ahora desmiénteme. Y cuenta la corrupción putrefacta que hay en el gobierno de Sánchez. Eso no lo hizo ni Javier de la Rosa, ni Conde, ni ninguno de los que teníamos hasta de los que teníamos memoria. Bueno, no. Hay una diferencia. Este es menudeo. Cuidadito, hombre, mucho dinero. Bueno, millones y millones de euros. Ayer en la entrevista le decía, ¿de cuánto contratos? Dice Aldama, mira, imagínate que si la comisión
que se lleva desde 1.9 o de lo que sea por el piso, de la Rosa imagínate los contratos que habrá. Y lo que calla, porque las famosas, los millones y millones. Las famosas maletas, discúlpame Paco, las famosas maletas y la disculpa que él siempre pone en las 2 intervenciones que ha tenido, diciendo que, bueno, todo el mundo que sepa algo de aeronáutica sabe perfectamente que no se pueden introducir en la bodega del avión estas maletas con estos kilos de oro, perdone. Y entonces los testimonios que hay de que eso existió, de que esas maletas existían... Ya de la Rosa, cada lingote pesa 10 kilos. De la Rosa, eran 104 barras, es fácil de calcular. El peso es equivalente a 12 pasajeros. Y pueden venir en 2 vuelos. Y pueden venir en otras aerolíneas que tenían contacto. Mira, situémonos años 80. De la Rosa solamente a una persona le dio 150 millones de dólares de la época. A una única persona. A un único partido le dio más de 7.000 millones de pesetas de la época. Hablo del año 80-90, ¿no? Las cifras, ¿no? Yo calculé en aquella época que igual había repartido 30.000 millones de pesetas. No lo sé, nos estará escuchando, nunca me lo dijo y siempre tuve me dio una lista de todos los que había dado, ¿no? Es decir, yo no digo, es distinto, Mario Conde presidía un gran banco. Es decir, Aldama es un personajillo menor, de verdad, es decir, es verdad, es un escándalo enorme, extraordinario, muchísimos millones, no sé si alguna vez sabremos la cifra, no es que yo os intente contradecir, ¿no? Pero unos eran de categoría, aunque a mí no me guste, oye, Javier de la Rosa era hijo de un abogado del Estado, es decir, no estoy hablando de esto, de este que dice, no, yo... Es que él presume, además de su condición, que es, yo creo, lo que hace Aldama muy peligroso, o sea, un tipo que se te presenta ya como, yo vengo de una familia de padres separados, de una familia muy humilde, en donde mi madre tuvo que limpiar en muchas casas para sacarnos a los hermanos adelante, y con mucho esfuerzo y sacrificio yo me he podido labrar un futuro. Perdone, ¿y usted cómo ha entrado en contacto con las altas instancias del Estado, con los ministros? Sí, yo lo que quiero es que no nos perdamos en esta trama. Vamos a ver, hubo un momento cuando llega el gobierno del Partido Popular que un tal Zapatero tiene un encuentro con Jorge Fernández, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? O lo obvio. Y si no, se lo preguntamos a Fernando Lázaro, que publicó la noticia, y era lo obvio, tenéis que seguir determinadas pautas. ¿Qué ha hecho en esta ocasión José Luis Rodríguez Zapatero, que es el hombre de Venezuela de la narcodictadura en Europa? ¿Qué es lo que hace? Decirle a través de Aldama a un gobierno que evidentemente tiene agentes corrompibles por todas partes, le dice, si queréis dinero, aquí tenéis la narcodictadura. ¿Y cómo lo hace? Él en un determinado momento está dentro de esas conexiones, está llevando determinadas negociaciones. Yo quiero recordar que quien consigue que Air Europa se convierta en aerolínea estratégica de Venezuela, de la Venezuela de Nicolás Maduro, fue José Luis Rodríguez Zapatero, antes de cederle el testigo a Aldama. Aldama luego negocia la recuperación de los 200 millones de la deuda, se pone a negociar otras cosas, la captación de Begoña Gómez, etcétera. Pero quien lleva esa primera fase es José Luis Rodríguez Zapatero, porque hace lo mismo. Y a infinidad de personas que evidentemente se han corrompido, lo que hacen es ofrecerles dinero a cambio de ¿qué? De que sigamos la hoja de ruta de Nicolás Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero. Este es el plan. La figura de Aldama, que si es más importante, que si es menos importante, hombre, evidentemente tiene una importancia capital, porque ha conseguido colarnos hasta el tuétano esto. ¿Es el hombre clave? No, el hombre clave, evidentemente, o los hombres claves, o las personas claves son 3. José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolás Maduro, y quien al final ha tenido que dar el permiso para que esto entrara en todo el gobierno, que se llama Pedro Sánchez, obviamente. Bueno, ¿os parece que entreguemos hoy el colacel a todos los españoles, ¿no? Y los nuevos españoles, que para disfrutar de la disfrutar de la Constitución y para celebrar el Día de la Constitución, claro que sí. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Bueno, un Día de la Constitución fabuloso. Tenemos el anticiclón en la península hasta el próximo domingo, que van a empezar a bajar las temperaturas. Yo no sé si tú, Carlos, eres de frío, ¿no? Porque tú vienes del norte, tienes que ser un chicarrón del norte, tiene que gustarle el frío, ¿no? Sobre todo que estoy todo el día en moto, ¿a qué más me vale? Bueno, sí, tienes que hacerte... Bueno, pues hoy un día tranquilo, en el centro peninsular vamos camino de los 16 grados, eso sí, va a haber alguna situación un poco más compleja en el Cantábrico, en el Ampurdán, Pirineo y en el entorno del Bajo Ebro, allí el viento va a soplar con fuerza. En la mitad norte peninsular y en Extremadura les estamos advirtiendo a los oyentes en las horas, digamos, más tempranas del día, los bancos de niebla, cuidado a la hora de conducir. Y fijaos, Alicante, 26 grados. Un bañito, no viene nada mal, ¿eh? En Alicante además que lo necesitan, que la gente vuelva a Valencia, que la gente se anime a ir a Valencia para pasar estos días de descanso. Allí lo necesitan y les van a acoger desde luego con los brazos abiertos. 26 grados, un bañito en la playa, la mínima Teruel, 3 grados. Si nos escucha Federico dirá, eso minucias, no. Hasta que no lleguen los 5 grados bajo cero, 7 grados bajo cero, eso no es frío ni en nada. Así que bueno, así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120.
Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. ¿Cómo abre la bolsa? Bueno, pues estaba abriendo unas décimas en negativo, se ha dado la vuelta, está plana pero en positivo, un 0,02% arriba, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, y estamos en 12.120 puntos. Hemos superado esa barrera a los 12.000 y parece que el IBEX está empeñado en mantener al menos este nivel de aquí a final de año, a ver hasta dónde llega en su rally alcista a final de año. Muy bien, ¿y alguna historia más, aventura más, avance más, programa más con el que nos vas a sorprender? Bueno, pues a ver, este domingo evidentemente tenemos Tu Dinero Nunca Duerme. Además es un programa especial de los que hacemos de vez en cuando. En lugar de una hora es hora y media de programa y tendremos a dos gestoras invitadas, Santa Lucía Asset Management con Tacho Arrimadas, donde le preguntaremos por esas previsiones que han publicado de cara a 2025, que esperan para la renta fija y la renta variable en el nuevo año. Y por otro lado vamos a hablar con una gestora pequeñita que tiene solo un año de vida, que en un año de vida ha sacado más de un 50% de rentabilidad, de autor, muy pequeñita, además que nace de un grupo industrial importante, del grupo Tesis, es la gestora Tesis Activos Financieros, y vamos a tener a su presidente y a su director de inversiones y tendremos oportunidad de preguntarles, bueno, cómo lo han hecho y cuál es la clave de su filosofía de inversión. Y sobre todo, cuál es el secreto de su éxito para poder copiarlo, ¿no? Bueno, oye, o invertir con ellos. Tienen un fondo, también. Puedes ser partícipe. No, está muy bien, te escucharemos. Muchas gracias. Son las 9:30 de la mañana, las 8:30 en las Islas Canarias. Estamos en comunicación con Alfonso Serrano. Él es el secretario general de los Populares en Madrid. Don Alfonso, ¿qué tal está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz día de la Constitución. Feliz día de la Constitución también para usted. Tengo muchísimas preguntas que realizarle, pero la primera de ellas, yo ayer lo he comentado a primera hora, me quedé un poco noqueada cuando, escuchando la tertulia de Dieter Brandau, uno de sus contertulios, Alejandro Vara, dijo: Óscar López no será el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid. ¿Usted qué piensa de esta afirmación tan rotunda que hacía nuestro colaborador? ¿Cree usted que Óscar López va a ser candidato? Yo lo que no sé, sinceramente, es lo que está en la cabeza del presidente, más allá de tratar de perjudicar a la Comunidad de Madrid y atacar los intereses de la propia comunidad y a la propia presidenta, ¿no? Lo que es evidente que lo que ha hecho Sánchez ha sido quitar a alguien que le incomodaba, como era el señor Lobato, para poner a uno de los suyos, a un auténtico perro de presa, cuya tarea básicamente va a ser atacar a la comunidad y atacar a la presidenta. Si eso le va a llevar a finalmente ser candidato, pues lo desconocemos, ¿eh? Si lo que trata es de desgastarse y quemarse, pues no sé cómo llegar al 27, ¿no? De todas maneras, el PSOE primero tiene que hacer ese congreso, aunque parece que es un congreso a la norcoreana, con lo cual ya parece ser que Óscar López es el candidato, y luego ellos tienen su propio proceso de primarias interno de cara a la elección de candidaturas, ¿no? Con lo cual queda mucho, ¿no? Pero como yo digo, yo si fuera Óscar López me preocupaba más de mi futuro judicial antes que de mi futuro político en Madrid. Me sorprende su teoría porque Óscar López, que tiene ya una larga trayectoria política, lo hemos recordado también aquí, es ese hombre que no supo dar 3 razones, se quedó en 2 para votar al Partido Socialista. Es ese hombre que en un corrillo en la embajada francesa llegó a decir que con Pedro Sánchez estábamos todos, en el Partido Socialista estaban todos perdidos. ¿Cree usted sinceramente que Óscar López es puesto por Pedro Sánchez para venir a ocupar o un nuevo renacer en el Partido Socialista madrileño? ¿No piensa que es todo lo contrario, que quizás la última víctima de Pedro Sánchez? Hombre, eso es pensar en la trayectoria de Pedro Sánchez, que se ha dedicado a machacar a toda la gente que empezó con él, ¿no? La verdad es que esa estrategia de traer un ministro a Madrid, después de Morán, después de Gabilondo, después de Trinidad Jiménez, después de Miguel Sebastián. En fin, yo no sé si es que creen que a la quinta o a la sexta o a la séptima va a funcionar lo que nunca ha funcionado, ¿no? A nosotros la verdad es que nos da exactamente igual. Nosotros creemos que López es una trayectoria, se cuenta por derrotas, sea en Castilla y León o cuando se presentó por Valladolid o por León o por Segovia.
y ahora lo tenemos aquí en Madrid, pero a nosotros nos da exactamente igual, porque el problema del Partido Socialista no es de liderazgos, es de proyectos. No tienen proyecto para Madrid y lo único que hacen es atacarlos, y siempre que han tenido que elegir entre defender los intereses de Madrid o defender a Pedro Sánchez, siempre el líder socialista de turno ha elegido defender a Pedro Sánchez, y así no se puede representar al conjunto de los madrileños. Le voy a leer textualmente, es muy cortita, la declaración que hacía ayer en su presentación Óscar López cuando es preguntado precisamente por Pilar Sánchez Acera. Dice: siempre defenderé a compañeros honestos, valiosos, trabajadores leales como es Pilar Sánchez Acera. Por supuesto, siempre lo haré. Me gustaría que usted, que es político y que se conoce perfectamente el organigrama de un político, la gente que está a su alrededor, con qué colaboradores cuenta, qué gente tiene a su disposición o qué trabajadores están en su equipo, nos explicase si es posible que una persona como la señora Sánchez Acera filtrase ese documento al señor Lobato sin que Óscar López le diese el visto bueno o se lo pusiese en la mano. Me gustaría que nos lo explicase usted. Sí, pues mira, si me permites, para que lo entiendan los oyentes, vamos a explicar muy rápidamente quién es Pilar Sánchez Acera o cómo llega a Moncloa. Pilar Sánchez Acera es fichada como jefa de gabinete de Óscar López en enero del 2023. Luego además la hace consejera de loterías para darle un complemento. Luego la meten las listas al Congreso por Madrid, la lista que encabezaba Pedro Sánchez, y no sale de diputada porque sacan que lo que es el Partido Socialista. Y una vez que se forma gobierno, Óscar López la vuelve a nombrar jefa de gabinete suya y la mete de consejera de paradores para que se lleve un complemento. O sea, veamos, está íntimamente ligada. Es la persona de máxima confianza del jefe de gabinete, que solo tiene por encima al presidente del gobierno. Pues en ese contexto no hay nadie en España, salvo los voceros del gobierno y los que todavía defienden a este gobierno, capaz de creer que una asesora de Moncloa, con ese nivel de dependencia de su jefe de gabinete, se haga con el correo de un particular al que ha accedido el fiscal general del Estado en su cuenta de Gmail, que se haga con eso y se lo pase a un compañero en Madrid sin que lo sepa su jefe, que es el jefe de gabinete. Es evidente que nadie se lo cree. Hablando del fiscal general del Estado, hoy es noticia también las declaraciones que ha hecho García Ortiz acusando a la UCO, a la Guardia Civil, achaca irregularidades en la unidad por ese informe que le atribuye un rol preeminente contra el novio de Isabel Díaz Ayuso y pide al Supremo que obligue a rectificarlo. Al final el juez, pues le ha dado otro varapalo y le ha respondido que no cabe reproche a esa unidad tan especializada. ¿Usted en qué deriva o cómo calificaría la deriva en la que se encuentra el fiscal general del Estado, que llega ya hasta este extremo, ¿no?, de criticar, de denunciar y hacerlo públicamente una unidad tan específica como es la UCO? Hombre, fíjate que, claro, es que el fiscal general del Estado, como dijo Pedro Sánchez, depende de quien depende, que de Sánchez. Lo que pasa es que a lo mejor el fiscal general del Estado ha pensado que los jueces del Tribunal Supremo también dependen de Sánchez y del propio fiscal, y evidentemente son independientes, ¿no? Es tremendo, porque aquí muchas veces con la polémica esta de las filtraciones de los correos, de dónde parten, obviemos un hecho fundamental que aparece en ese informe de la UCO y que, más allá de las partes del informe en la que se puede hablar de apreciaciones, de teorías, etcétera, o de líneas de investigación, son hechos, ¿no? Y hay un hecho objetivo, porque sí lo viene claramente en los WhatsApps de la Fiscalía de Madrid, y es que el día 8 de marzo se le entrega todo el expediente fiscal y tributario al fiscal general del Estado, a su cuenta de Gmail. Eso es un hecho incontestable. Y es un hecho igualmente incontestable que 4 días después, al diario.es, filtra a primera hora de la mañana información de ese expediente tributario, incluso antes de que le llegue al propio interesado, que es la pareja de la señora Ayuso. Y en los correos interceptados y los WhatsApp interceptados, la propia fiscal de Madrid reconoce que esa información que ella misma le pasó entera al fiscal general del Estado había aparecido en los medios de comunicación. Por lo tanto, en la situación en la que nos encontramos es tremenda. En la historia de la democracia hemos visto un caso en el que quien tiene que proteger los derechos de los ciudadanos, en este caso de un particular, y sus datos privados, que son lo más sensible, los utilice, los destroce, los desmenuce y los esparza para dañar el honor de este particular y así
atacar o debilitar a una adversaria política. Eso no es democrático, eso es de totalitarios y es lo que tenemos en la frente del gobierno de España. Señor Serrano, tengo aquí a Carlos Cuesta, también está Luis Valcarce Maruenda, que le quieren hacer preguntas. Carlos. Sí, Alfonso, perfecto, ¿qué tal? Un placer. Y claro, te quería preguntar por otra parte de la trama que también afecta a Óscar López, de la que se está hablando menos, porque es verdad, y lo estáis recordando, todo el tema famoso de las filtraciones, que además yo quiero recordar una cosa, el mensaje clave donde va el famoso documento, que es un documento robado de las conversaciones entre la Fiscalía y el equipo jurídico del novio de Isabel Díaz Ayuso, tiene arriba un tic que pone reenviado, por lo tanto es evidente que no era de Pilar Sánchez Acera, alguien se lo tenía que haber reenviado, y como la mentira tiene patitas muy cortas, lo primero que lógicamente va a confirmar la UCO es ese reenviado de dónde viene, porque si ella hubiese tenido ese documento de una forma previa por cualquier otra vía, lo normal es que tú te lo descargues en el ordenador, que lo analices, que lo veas, y que cuando lo vas a enviar, lo envías desde tu propio documento, entonces no saldría reenviado. Lo normal es pensar que eso se lo acababan de enviar porque la maniobra se estaba poniendo en marcha, alguien se lo reenvía y ella lo rebota. Pero bueno, dicho esto, que esta parte yo creo que es totalmente obvia, Alfonso, como estabas explicando, que por además ya lo hemos publicado y lo hemos explicado, el documento que ella envía no viene con ninguna mancha. El documento que exhibe Lobato tiene tapado el teléfono del abogado y el número de colegiación. ¿Por qué? Porque el periódico se metía en un lío. Es decir, que el que ella manejaba era el original, no era el publicado. Pero dicho esto, yo quiero recordar que Óscar López, o a su paso por Paradores, también aparece en la trama de Koldo y Aldama. Aldama contacta con él para que le haga un precio rebajado en los viajes del club de fútbol que él tenía y que él presidía, que era el Zamora. Y efectivamente entra en contacto con Óscar López. Volvemos a la pregunta de antes. ¿Aldama llama y le coge todo el mundo? O sea, Aldama entraría en la órbita del presidente de Paradores, Óscar López, posterior jefe de gabinete de Sánchez, porque alguien le tuvo que decir a esta persona la tienes que coger, y porque le hace un precio rebajado en unas instalaciones o en unos hoteles, por decirlo de alguna manera, que forman parte del patrimonio de todos los españoles. Es decir, esta persona está dentro de la órbita de conocimiento y alguien le tuvo que decir, hombre, y teniendo en cuenta que acabó como jefe de gabinete el presidente del gobierno, parece bastante obvio quién tuvo que ser, alguien le tuvo que decirle tienes que dar un trato preferente a esta persona. Absolutamente, absolutamente. Yo, de hecho, creo que según vayamos avanzando en la investigación, a este paso, el único ministro que no ha tenido contacto con Aldama va a ser Maxim Huerta, y eso porque se lo cargaron a los 5 días, ¿no? Pero el resto yo creo que tienen potencialmente uno de las caras de los ministros y de los cargos socialistas, y es como como cuando Cristo dijo alguno me ha traicionado y dijo seré yo, ¿no? Pues están todos preocupados de que era el móvil del fiscal general del Estado. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Si saldrá esa conversación, ese contacto que tuve yo con algún miembro de la trama. Evidentemente, todo lo que estamos conociendo da pie a pensar que Aldama no solo es una pieza fundamental, sino un elemento claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En lo que tuvo que ver con la recuperación de la deuda venezolana por parte de Europa, después de años intentando recuperarla, lo que hace Globalia es firmar un contrato con este señor por 3 meses. Anda que no habrá empresas, consultoras internacionales de recuperación de deuda, bufet de abogados que se dediquen a estas cosas, ¿no? Porque una empresa como Globalia contrata al presidente del Zamora para que le haga de intermediación o consiga recuperar su deuda venezolana, y lo que no ha conseguido en años, le hace firmar un contrato de que lo va a conseguir en 3 meses. Muy sencillo, porque era la persona y lo que había que hacer era vestirlo con un contrato por encima. Él era, y hoy hemos visto algunas informaciones al respecto, de que él era como el representante del gobierno en Venezuela también. Es decir, es un personaje central de todo esto, y cada vez se va demostrando que todo eso que decían que eran bulos, mentiras y falacias, se van a ir demostrando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que queda muchísimo camino por recorrer, y en el caso del señor Óscar López, como digo, es decir, yo creo que van a hacer mucho ruido porque no les queda otro atacar, bueno, pues un ministro atacando a Ayuso. O sea, llevamos así 5 años, ¿sabes? Tampoco hay mucha novedad. Creo que algo de experiencia tenemos en responderles, pero si yo fuera el señor López, yo me preocuparía mucho más de mi propio futuro judicial. Tú lo has dicho, Carlos. Ahí hay un reenviado en ese WhatsApp, y por lo tanto, si hay un reenviado, es que alguien se lo ha mandado previamente a Pilar Sánchez Acera. Un documento, como bien vosotros publicasteis, que era el original, y que Lobato lo que quería era la confirmación. Cuando tuvo la confirmación, no sacó el de Pilar Sánchez Acera, sacó el publicado. ¿Por qué? Porque sabía que publicar ese era un delito. Y evidentemente lo que hizo fue encubrirlo desde entonces hasta noviembre, que se fue al notario corriendo en cuanto supo que le había jodido el móvil al fiscal general del Estado.
Luis. Sí, ¿qué tal, Alfonso? Buenos días. A mí me llama mucho la atención la chulería, la sensación de impunidad que tienen, porque precisamente presentan para sustituir a Lobato a uno de los cerebros de toda esta operación, ¿no? Es decir, la jefa de gabinete de Óscar López es la que le envía, Pilar Rodríguez Acera es la que le envía el documento. Entonces, a mí, esta chulería, esta sensación de que están por encima del bien y del mal, y lo estábamos comentando con Carlos también a partir de su pregunta, es decir, es que es Óscar López el que también le dice a Koldo, pásame el contacto en WhatsApp de Óscar López diciendo, pásame el contacto del presidente del Zamora, en este caso Víctor de Aldama, para ver qué podemos hacer en Paradores. Entonces, y encima así todo, a estos personajes que con ese prontuario uno los escondería, porque o sea con eso no se puede ir ni a heredar, y sin embargo, no solo eso, sino que los postulan para como candidatos o bueno, más que candidatos, o sea, son personajes que se autoinmolan en servicio del sanchismo, ¿no? Porque no tienen, sus posibilidades son bastante remotas, y más con estos casos de corrupción. ¿Cómo lo ven cómo lo ve usted desde allí? Pues a ver, es que el tema de la chulería del Partido Socialista, yo creo que pues no tiene límites, ¿no? Nosotros, el problema que tiene España, el problema que tenemos quizás nosotros como oposición, como Partido Popular, es que nunca en la historia de la democracia ha habido un personaje con tan pocos escrúpulos enfrente. Y claro, entonces es jugar con cartas marcadas, es jugar con cartas diferentes. Esto es, estás jugando un partido de fútbol, o sea, hay unas líneas, ¿no?, que delimitan el terreno de juego, y de repente él se sale del terreno de juego y te dice, oiga, que te has ido fuera. No, yo sigo. Es decir, o sea, es muy complicado, ¿no? Y desde luego que cuando tú tienes principios y valores y no quieres traspasar determinadas líneas, te cuesta mucho más competir en igualdad de condiciones. Y ese es el problema, que esa falta de escrúpulos de Pedro Sánchez la está trasladando a todo lo que queda del Partido Socialista, ¿no? Y yo muchas veces me lo pregunto a raíz de todo este caso desde marzo que empezó a saltar, ¿no? Oye, al final, uno ideológicamente puede compartir o coincidir o defender a un gobierno o criticarle, ¿no? Pero hay cosas que están muy por encima de la afinidad ideológica o política. Y aquí lo que estamos hablando es de algo gravísimo, que cualquiera que nos esté oyendo, cualquier periodista de cualquier medio de comunicación, debería ser consciente de la gravedad de las líneas que se están traspasando. Es decir, si quien tiene el aparato del Estado, la abogacía del Estado, la Fiscalía General, la agencia tributaria, todo, es capaz de coger elementos, documentos, información privada y restringida y utilizarla contra un adversario, y no lo critican porque el adversario no es de los tuyos, ¿qué será lo siguiente? Justificar intervenciones de móviles sin autorización judicial, hacer seguimientos de la policía, porque oiga, policías, nosotros defendemos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, pero elementos y garbanzos negros los encontramos en todos lados, y a las pruebas nos remitimos que hay guardias civiles involucrados en la trama Koldo. Con lo cual, que algunos policías se presten a hacer cosas para el propio gobierno socialista, o sea, ¿cuál es el límite, no? Entonces, ¿cuál va a ser la línea que diga, oiga, hasta aquí, no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer los demócratas es denunciar el conjunto de barbaridades que están haciendo, porque no solo han empezado a desmontar nuestro sistema democrático rompiendo la igualdad entre españoles con el cupo catalán o con la amnistía o indultando corruptos y compañeros de partido, es que ya están traspasando líneas de las que todo vale contra todos, ¿no? Y eso es Sánchez, ¿no? Y desde luego que nosotros en Madrid al menos, desde luego que no vamos a callarnos en ningún momento y vamos a seguir dando todas y cada una de esas batallas. Señor Serrano, usted es senador, ¿va a ser la persona que va a contestar siempre o que va a interactuar siempre en el Senado con el ministro Óscar López? ¿Va a seguir haciéndolo? Pues no lo sé, la verdad, porque al final nosotros lo único que no pensamos en que tenga casito y protagonista como Óscar López. Óscar López lo que le interesaría sería confrontar con la presidenta, pero no es diputado de la Asamblea de Madrid y no puede. Claro, por lo tanto, lo que va a hacer, claro, por eso, ¿qué va a intentar hacer él? Utilizar los medios de comunicación, el asiento del Consejo de Ministros, las ruedas de prensa, y mire, en el Senado, si evidentemente sí hay cosas que interesan a Madrid o que interesan desde el punto de vista del ámbito de competencia de su cartera, pues le preguntaremos, y en cualquier caso, y si no, pues no, pero desde luego que lo que tiene que hacer el Óscar López, lo primero, yo como consejo, al margen de estar preocupado,
Yo le doy la bienvenida a Madrid, una persona que lleva toda su vida en Castilla y León. Oye, seguro que él conoce Madrid, pero hay 179 municipios. Yo le invito a que empiece a conocer los municipios, la historia, y luego, pues mire, pues supongo que en mayo sus asesores le vestirán de chulapo y le veremos por la pradera San Isidro, ¿no? Porque es lo que hace el Partido Socialista, ¿no? Bueno. Coge a ministros, los viste de chulapos y nos los manda a la pradera San Isidro. El traje de chulapo es complicado, que siente bien, pero bueno, sí, estaremos pendientes. En cualquier caso, ¿para cuándo Begoña Gómez y Pedro Sánchez en la comisión en el Senado del caso Mascarillas? Pues como nosotros vamos avanzando en determinados aspectos, es cierto que todo lo que está ocurriendo en estos momentos hace que en estos momentos estemos más centrados en lo que es la parte del caso Koldo, ¿no? La semana pasada, es cierto que al margen de la asesora, porque surgieron todas esas informaciones, nos seguimos centrando en esa parte del caso Koldo, que cada vez, yo entiendo al final los medios que le ponemos nombre a las cosas, ¿no? Pero esto cada vez es menos caso Koldo y más caso PSOE o más caso Sánchez, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos. Es una cosa que afecta a no sé cuántos ministerios, gobiernos autonómicos del Partido Socialista, en fin, una trama con todas las letras. Yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer y creo que en el Senado, que al principio lo hemos tenido complicado porque era muy difícil arrancar una comisión sin tener mucha información, según se van desarrollando los acontecimientos, se va viendo el trabajo de los senadores ahí y cómo estamos descubriendo, sobre todo, muchísimas mentiras, ¿no? Así, al final han pasado ministros por aquí diciendo que nunca han contactado con Koldo y tenemos ya pruebas de un contrato de ávalos de arrendamiento con el señor Aldama, decía contratos con Aldama. Tenemos todo lo que está diciendo el señor Aldama sobre Ángel Víctor Torres, sobre la señora Armengol, sobre el jefe de gabinete de la ministra Montero. En definitiva, que yo creo que los nervios en el Partido Socialista del Gobierno van a ir en aumento y entiendo los nerviosismos y que por eso lo que hagan sea atacar a su bestia negra, en este caso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Pero les van a llamar o no les van a llamar? Pues de momento estamos prácticamente en diciembre, yo creo que ya los trabajos van a ir reduciéndose de cara a lo que es el periodo navideño y a la vuelta veremos la planificación de cara al siguiente semestre parlamentario. Se lo digo porque es verdad que la comparecencia o la no comparecencia o la intervención, la frase que pronunció Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, después los interrogatorios, que la verdad es que fueron extraordinarios, tanto por parte de la representante del Partido Popular como a mí también me gustó la representante de Vox, he de decirlo, aunque también, por ejemplo, a Federico no le encajó, pero a mí sí que me pareció que el papel que hizo fue bueno. Fue realmente interesante, ¿no?, observarlo. Cuando se hace un buen interrogatorio en una comisión, la verdad es que aunque la persona que esté compareciendo no responda, sí que se ponen sobre el tapete muchas cuestiones. Y mediáticamente, pues tuvo su efecto, porque todos los medios abrieron con esta cuestión al día siguiente. Sí, bueno, me recuerdo perfectamente ese inicio de comisión, que al pobre Juan Lobato le obligaron a hacer del paseillo junto a Begoña Gómez, que vaya a papelón también tener que hacer el paseillo a la mujer del hombre que te quiere cortar la cabeza, como así se ha visto al cabo de 2 semanas, ¿no? Yo creo que efectivamente de esas comparecencias, tanto la de la señora Begoña Gómez en la Asamblea como la de su asesora en el Senado, que me tocó a mí llevarla y que ninguna hizo ningún comentario, ni más allá de su declaración inicial por parte de la señora Gómez, demuestra que tiene mucho que callar. No olvidemos que cuando todo esto saltó, el señor Sánchez salió diciendo que, por supuesto, que iban a colaborar con la justicia, que darían las explicaciones todas las que hiciera falta allí donde se les llamara. Bueno, en la justicia no dan explicaciones, se les llama al Senado, no dan explicaciones, se les llama a la Asamblea de Madrid, no dan explicaciones. Es evidente que tienen muchísimo que tapar. Y en el caso de la señora Begoña Gómez y el máster y las cátedras de la Complutense, cada día hay más claro que ahí puede haber varios delitos y al que posiblemente se pueda unir el de malversación de caudales públicos por parte de la señora Gómez. Mire, le voy a leer el último tuit que acaba de publicar el señor Óscar López, ya mensajito, para que esté usted bien informado. España es hoy una de las democracias más avanzadas del mundo, un logro colectivo que debemos preservar para seguir avanzando en derechos y prosperidad económica. Feliz Día de la Constitución. Bueno, pues. A ver, sí, como añades el mensaje de Álvaro García Ortiz y queda monísimo. La Guardia Civil opera contra mí en las catacumbas. Queda monísimo el discurso. Sí, o le añades el de un fiscal diciendo vamos a añadir un poquito de cianuro a este informe. Sí. Su jefe, ningún fiscal, su jefe de gabinete, nada más y nada menos. Voy a hacer una ley para devolver la democracia a España porque los jueces y la prensa me acosan. Pedro Sánchez. Queda monísimo. Exacto. Sí.
Es que si nos pusiéramos, por eso, mira, yo hacía una reflexión hace poco y es que, o sea, al final, quienes estamos en política, los últimos 46 años que se cumplen hoy desde la Constitución, oye, pues ha habido retos, ha habido grandes conflictos importantes en nuestro país, grandes polémicas, ¿no? Pero cada gobierno, cada generación política ha tenido que gestionar esa parte del libro de la democracia que nos ha tocado vivir, ¿no? Y ha habido cosas importantes, ha habido lucha contra el terrorismo, ha habido GAL, ha habido corrupción, ha habido entrada en la Unión Europea, o sea, ha habido grandes retos. Pero desde que recuperamos la democracia nunca ha habido un problema para una generación como tener que defender y preservar los valores democráticos, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. Ante eso no se ha tenido que enfrentar ninguna generación política desde la restauración de la democracia. Y le toca a esta generación, no digo a los que yo que soy de 76, digo a quienes ahora nos dedicamos a la política, o a los medios de comunicación libres y a los jueces independientes. O sea, nos toca eso, o sea, y es tremendo, ¿no? Y lo hacemos frente a un gobierno que lo que busca es o sumisión o conflicto. Y entonces tú tienes que estar, o eres un sumiso o eres un conflictivo rebelde facha, ¿no? Bueno, pues yo lo tengo muy claro, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros sumisos ante este gobierno nunca. Y si hay conflicto, pues habrá conflicto, pero será porque hay unos que defendemos la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Y desde luego que esa batalla la vamos a dar con todas las de la ley, porque yo creo que nos va la vida y la historia de nuestro país en ello. Bueno, ya que lo contaremos, don Alfonso Serrano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, que pase un feliz día de la Constitución y un feliz puente. Igualmente, muchísimas gracias a todos y muy buenos días a todos y feliz día de la Constitución. Bueno, pues esta Navidad no nos podemos quedar sin la cesta de Navidad de Libertad Digital. Vanessa, tú ya la tienes, creo, sí, ¿no? Ya la sí, tengo. sí. Bueno, porque todos los trabajadores de Libertad Digital, gracias a la empresa, gracias a los jefes, la tenemos. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Totalmente. ¿No? Claro, claro. Es una cesta que es un pedazo de Oye, cesta, noto unas miradas un poco así como... cómplice la tuya, pero la de Luis y la de Paco no. Habrá que ver la cesta. La cesta de OK. ¿Qué llevará la cesta? ¿La cesta de OK? No está mal, tú la conoces. La cesta de OK no está mal, pero escuchándola a Rosana, me he quedado con una cara como diciendo... Y la de la razón no quiero ni preguntar, porque ya, claro, o sea, me imagino que... Yo tampoco quiero preguntar. Bueno, mira, yo te voy a contar, y además por solo 295 euros, Paco, con el IVA y los gastos de envío incluidos, a ti que te gusta comer y beber, y bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad. Mira, está valorada en 280 euros, pero si eres miembro del Club de Libertad Digital, que no sé si eres miembro del Club de Libertad Digital, y si no lo eres, estás tardando en hacerte. Como digas que no. No me atrevo, me confunda Rosana. Con Federico me atrevería, con Rosana no. Bueno, pues eso, por solo 295 euros vas a poder disfrutar del jamón ibérico de Guijuelo entre 7 y 7 kilos y medio, también del vino tinto Aljibes, de la botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay, de una botella de vermú Garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. También vamos a disfrutar de la cuña de queso artesano de oveja curado, de la morcilla de Burgos de Sotopalacios, son morcillas águedas, de un saquito de garbanzos de Pedrosillo, de legumbres Montes, de una tableta de turrón artesanal de Gijona, de una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos, y de una mini mermelada de vino tinto. Esa es la que más me fascina, cada vez que lo oigo pienso... Y eso con una tosta a lo mejor con unos pimientitos a lo mejor de Tudela, ¿no? Y con un poquito un poquito de esta mermelada puede estar rico, ¿no? Eso está rico con cualquier cosa. O a lo mejor se me ocurre un poquito de una tosta con un poquito de salmón, queso de cabra y un poquito de vino tinto. ¿Sabes con lo que está buenísimo seguro? Con los tequeños. Ah, ¿sí? No es broma, ¿eh? ¿Así directamente? Que sí. Los tequeños con ese tipo de mermelada. Claro, los mojas, para mojar, ¿no? Totalmente. Para mojar, ¿no? Están buenísimos. Claro. Aquí yo veo tráfico de influencias, yo creo que algunos ya tienen 984 1028, 984 1028, corran que las unidades están limitadas. Y eso, para los socios del Club de Libertad Digital, 280 euros. Y tenemos más Navidad, ¿no, más Silvia? Navidad, porque la cesta incluye también los cavas riojanos de familia Escudero, Becker, Benito Escudero y Dioro Baco. Además, este último, que es el mejor cava rosado del mundo, según una prestigiosa revista americana. Contamos con Becker, un vermú Gran Reserva 100% Garnacha, elaborado además con la misma receta que utilizaban sus bisabuelos. Familia Escudero es una apuesta segura, ya lo sabes, avalada por más de 170 años de tradición y 5 generaciones que mantienen la ilusión del primer día elaborando vinos, cavas, vermús muy nuestros, muy de La Rioja y muy de España. Así que si lo quieren comprar pueden visitar su tienda virtual familiaescudero.com/comprar.
Bueno, muy bien. ¿Y los oyentes están de vacaciones? ¿Nos están escuchando? No descansan nunca, ya lo sabes. Son madrugadores, ponen el despertador puntualmente a las 6 para estar escuchando Radio. Preguntábamos esta mañana qué hay detrás de la elección de Óscar López para que lidere el PSOE de Madrid, y menos una oyente que cree que viene encantado porque es un soldadito del presidente del gobierno. El resto opinan que Sánchez se está vengando de algo, que le manda a morir frente a Ayuso. De hecho, un oyente se ha repasado los vídeos del Congreso de Sevilla del pasado fin de semana y nos va a contar enseguida lo que vio. Así que, como es posible que se queme incluso antes de las elecciones de 2027, ya le han buscado recambio. Fíjate, acaba de llegar y ya tiene recambio. Oye, mira qué bien. Déjame, ahora enseguida escuchamos a los oyentes, pero es que me comentan que tengo que enviar un mensaje a los oyentes que nos escuchan desde Sevilla y desde Andalucía, porque ayer es cierto que avanzamos que la semana que viene nos íbamos a ir el próximo viernes a Sevilla. Bueno, pues debido a la cantidad de actos, de eventos, de situaciones que se van a producir en el lugar donde era el escogido para hacer el programa, pues finalmente lo vamos a tener que retrasar unas semanitas más, y después de las Navidades sí que iremos a Sevilla, así que tendremos tiempo para prepararlo con más gusto, desde luego, con más dedicación, y poder recibir a todos los oyentes como ellos se merecen en Sevilla ya después de las Navidades. Así que bueno, como ayer lo dijimos, me dicen los jefes que lo tengo que comentar, así que yo soy una mandada aquí y digo lo que me dicen que tengo que decir, claro. Pues fíjate, te doy una pistita, porque... Luego también lo que a mí me apetece, a veces, pero... Vale, que quede claro. Te voy a dar una pista antes de irnos a la pausa. De Andalucía, precisamente, es ese recambio que le han encontrado a Óscar López. Enseguida les escuchamos. Me encanta porque nuestros oyentes que nos siguen a través del canal de YouTube, que son muchísimos, son miles los que ahora mismo nos están siguiendo, no se están leyendo los labios en esos cortes de publicidad, porque ellos tienen otras imágenes, pero están dando recetas de tartar de salmón. ¡Ay, qué rico! Claro, porque nos han escuchado lo que podíamos hacer con los productos de la cesta, y ellos han animado y están ahí ya pues con las recetas y demás, y se conocen, y tienen ahí una comunidad, como se dice ahora, muy curiosa. Sí. Mira, con un poquito de queso brie también podía quedar bien. Mira, una buena idea. Yo solo estoy pensando en que voy a comer este mediodía por vuestra culpa. No, me hace una carne estofada. Una carne estofada. ¿Y qué pieza utilizas? Bajaré aquí al lado, que hay un sitio, y compraré carne. Me gusta el filete. O si no, hay una parte de la ternera también muy rica. Pero yo me dejo guiar siempre por el carnicero. Carnicero, pescatero, verdulero, siempre. Oye, ¿qué me recomendáis, no? Y entonces ahora ya estoy pensando, como charnons, que es un tipo de seta que conseguí comprar en Fuencarral, de esas que está, ¿cómo se llama eso? Que seca, ¿no? Que puedes hacer con agua. Idiofilia, bueno, sí. Eso, seca, sí. Seca, ya está, déjalo. Muy bien. Y la utilizas para los guisos. Ah, qué rico. Con un poco de patatitas. Con unas patatitas, un poquito de ajo, un sofritito, así algo de bien licor rico. le echas. Muy bien. Oye, Vino blanco. O Jerez seco. Hombre, no, un tintito, ¿no? Para una carne roja, un tintito. Me gusta más, pero bueno, yo por ti lo haré. Cualquier cosa. Vamos a dejarlo, Paco, vamos a dejarlo. En fin, vámonos con los oyentes. Nos contabas desde Andalucía, sugerencias para Óscar López. Vamos a comprobar a quién pondrían los oyentes como rival de Ayuso en lugar de Óscar López. Pero antes vamos a medir las constantes vitales de la Constitución en un día como hoy. Hoy se celebra el Día de la Constitución, que para mí es un fiasco desde que el día que la hicieron los bisabuelos de la patria. Ya podían haber estado más lúcidos esos días. Por supuesto que hay que celebrar el Día de la Constitución, pero no hacerlo como si fuese una fiesta más, que los jóvenes no saben ni qué significa. Pero también hay que recordar que hay muchos artículos de la Constitución que no se cumplen. Pregunten al Tribunal Constitucional qué está pasando con la ejecución de la sentencia del 25% en Cataluña. Tocar la Constitución, todos estos mafiosos. Ay, Dios mío. Miren, mejor es que la rompa y que no haya Constitución. El señor Óscar López ha dicho una verdad como un templo, que viene al centro de la corrupción de España, que es Madrid. Y es verdad, lo que le ha faltado por aclarar es que la Moncloa está en la Comunidad de Madrid, en efecto. Es el centro de la corrupción de España. Mire, el señor Sánchez, todos los que tiene así, para presentarlos a Madrid, como en las grandes plazas. Tienes que ir a Madrid a morir, así de claro. No tiene rival para Ayuso. Al señor López lo ha presentado la Moncloa para varios Óscares. Óscar el primer actor, pero se puede llevar al actor secundario, tiene posibilidades en el peor guión, también bastantes posibilidades en efectos especiales. Es un candidato solvente.
Viendo los vídeos del Congreso de Sevilla, cuando Pedro Sánchez iba por la alfombra roja como si fuese un artista de cine, saludando a todo el mundo, cuando llegó Óscar López ni lo saludó ni lo miró. Sí al de al lado, que era Unai Sordo, y el siguiente, que era Pepe Álvarez. A esos muy cariñosamente. Y cuando parecía que iba a dar marcha atrás para saludar a Óscar López, no, le pasó el brazo por encima para saludar al de atrás. Pero a Óscar López, ni mu. Yo creo que lo han puesto ahí para que se queme. Y él lo sabe, ese soldadito que maneja Pedro Sánchez. Pero bueno, él lo asume con gentileza. Ese hombre le están tirando a los pies de los caballos, pero mira, que diga, se lo merece. Aunque no creo que Pedro Sánchez lo vaya a poner. Nunca se sabe, con el loco este cambia tanto de opinión, él no miente, él cambia de opinión. Aunque venga para poner, no lo sé. Estoy revisando mentalmente la lista y es que no hay ninguno válido. Yo pondría a Marisú. Marisú. No, Dios, no. Marisú. Por Dios. Oye, qué interesante lo que nos ha contado la oyente, ¿no? Que justo cuando está saludando pasa a saludar a Unai, pasa a Pepe, pero pasa por Óscar López y no le saluda. Claro. Esto es importante, esto es un dato relevante. Como diría Óscar Puente, dijo algo contra el puto amo y eso se paga, pero con la eternidad. Bueno, pero esto es que Óscar López apuñaló a Sánchez de forma inmisericordia para irse con Pachi López, que es uno de los tíos más así simple como una mata de habas. Yo cuando lo veo pensé, ¿cómo puedo ser presidente de una comunidad autónoma, presidente del Congreso? Es decir, es Pachi para todo, ¿no? Y Óscar López lo que es servil, ¿sabes? Servil es un perro de presa peligroso, ¿no? Porque es verdad que él, como no tienen ninguno de ellos filtros, puede decir cualquier barro. Yo he cenado con él, es decir, varias veces, es decir, lo conozco, creo, un poquito, ¿no? A mí me detesta, cosa normal, lo cual es un honor, lo pongo en el currículum. Soy detestado por 2 puntos, tal, ¿no? Y él viene aquí, pues, a masacrar, intentar insultar, atacar. Y luego, sobre todo, tiene poca memoria. Sí. Y les voy a dar 3 argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver desempleo, pensiones, y el tercero tiene que ver... No, ahora se lo diré. Voy a empezar por donde he empezado. Luego les digo los 3. Sanidad. No. Bueno, perdonen, me he quedado en blanco. Es que es maravilloso. Claro, un socialista. Me encanta. Las razones de un socialista para que le voten en blanco. En Estados Unidos acaba con tu carrera política. Ya tranquilamente te vas a tu granja a cultivar margaritas o lo que te dé la... Yo reconozco que a mí me pasa lo mismo. De hecho, yo no encuentro ni un solo motivo para votar al PSOE. Yo cuando era pequeña y hacíamos obras de teatro en el colegio, siempre me encantaba el papel yo quería ser la apuntadora. Porque yo soy muy vergonzosa, entonces me encantaba y esconderme ahí en la concha, ¿no? Para apuntar. Es que a mí el momento de sanidad, educación, no. Es que es maravilloso. Dejadme que... Claro. Que llevo 20 años. En fin, este es Óscar López. Es que no le habían mandado las respuestas todavía, como a Pilar Alegría, no le había llegado el argumentario. Es un grupo curioso, porque mira, por una parte tienes a una millonaria, que es Begoña Gómez, ¿no? Porque claro, siempre cuando a veces publicamos, no, es que solo tenía 600, es que ¿qué más le da? Si su padre tenía pues 17 centros de chicas y chicos, dejémoslo ahí, ¿no? Es decir, no está mal, ¿no? 17 centros con sus hermanos, por tanto, una millonaria. Centros no, saunas. No puedes decir centros. Saunas. Centros es otra cosa. Saunas. Sí, saunas, pues, porque las saunas van bien para la salud, ¿no? Yo creo, dicho irónicamente. Pues no sé yo, No, quizás ese tipo de sauna. Te veo muy comedido, ¿eh? No, es una broma, es para reír. Pero esas saunas de mala nota que se decía en el régimen anterior, casas de mala nota, ¿no? No, centros de chicos, chicas y lo que se pueda, ¿no? Por tanto, millonaria. Entonces ahí no hay ninguna. Luego es una curiosa familia, un economista que decide convertirse en músico, ¿sabes? Y entonces de golpe descubre que quiere ser músico, el hermano del presidente. El hermano del presidente que dice que es economista, pero estudia empresariales y al estudiar empresariales te puedes colegiar como economista. Y luego hace una tesis fake. El otro día leía un diario digital muy conocido donde criticaban a una diputada de Ciudadanos porque la acusaban de haber copiado, y ese medio jamás ha publicado nada de la tesis del presidente del gobierno, ¿no? Digo que es 100% fake. Digo, oye, pero vamos, si criticas una cosa, critícala
las dos, claro, ¿no? ¿Sabes? Claro, me parece muy bien, ¿no? Luego tienes a Óscar López y Antonio Hernando y todos estos que no tienen profesión conocida. Estudiaron Derecho, como mucha gente, como la Egensen, ¿no? Que dice, no, es una gran experta, dice Sánchez, ¿no? Eran pequeños boys. Sí, eran los boys, ¿no? Los pezuñas que les llamaban de Pepiño Blanco. En fin, bueno, vámonos a las noticias porque hay información y van a empezar los actos de la Constitución en breve y ya tendremos ahí el ambientillo calentito y caldeado alrededor del Congreso de los Diputados. Armengol volverá a hablar un día como hoy y tendremos que escucharla y por supuesto se lo tendremos que contar. Es lo que tiene esta profesión, que hay que escuchar y luego contar las cosas, aunque a veces no nos apetezca. Y bueno, pues enseguida viene Sergio y nos lo cuenta. Sergio Eras, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya todo preparado en el Congreso, ¿no? Eso es, pero vamos a empezar, si te parece, Rosana, por uno de los nombres que más estamos repitiendo hoy, el de Óscar López, que hoy, a su llegada al Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, primero ha felicitado el Día de la Constitución haciendo un llamamiento a protegerla de los vientos de ultraderecha, dice, que se viven en Europa y en España, y sobre los temas por los que su nombre es noticia, y la causa en concreto de la pareja de Ayuso, también se ha vuelto a pronunciar. Y lo que ha pasado es que supuestamente el novio de la señora Ayuso ha cometido un delito. El jefe de gabinete de la señora Ayuso filtra un bulo y estamos investigando a todo el mundo. De hecho, el Supremo ha citado al señor Rodríguez. Como los juzgados en España se pongan a investigar todas las filtraciones, no hay juzgados suficientes en España, créanme. Bueno, la filtración original, toda España lo sabe, por eso le ha citado el Supremo, la que es Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, finalmente se supo la verdad, y cuando se supo la verdad, el señor Rodríguez amenazó a periodistas diciendo, os vamos a cerrar. Eso es lo que no puede ser hoy, que es el día de la Constitución, hoy que estoy reivindicando que España es una democracia avanzada, no puede ser que en España en 2024 se amenace a periodistas. Bueno, y nos decías que esto ha sido a las puertas de la llegada al Consejo de Ministros de la Unión Europea de Telecomunicaciones, que hoy tienen varios temas. Lo que avanzábamos, como no tiene ese hueco, ese foro en la Asamblea de Madrid, pues va a utilizar su puesto como ministro, lógicamente, del Gobierno de España para hacer campaña contra Ayuso en aquel sitio donde se encuentre, si es Bruselas, Bruselas, Luxemburgo, Luxemburgo, Tenerife, Tenerife, da lo mismo. En cualquier caso, y habría hecho bien el señor Serrano, como decía el otro día Federico, en explicar en el Senado la diferencia entre testigo e imputado, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez no va como imputado a declarar en el Tribunal Supremo, va como testigo. Y va feliz. Efectivamente. No, pero además, vamos a ver, que el delito de revelación de secretos parte de que sea secreto. Si lo que tú revelas es una parte con autorización del dueño de esa información, no puede haber nunca jamás un delito de revelación de secretos. Es que pero la majadería desde el punto de vista jurídico que acaba de decir Óscar López, que no tiene nombre. Vamos a ver, las filtraciones que tienen indicios penales y que son denunciadas en España, te las coge un tribunal, punto final. Es decir, las que coge son porque hay indicios penales. ¿Tiene algún indicio penal Miguel Ángel Rodríguez? Ninguno, es imposible, porque lo que él estaba trasladando era una parte, y por cierto están venga a decir que era un bulo, ¿Cómo puede ser un bulo un pantallazo? Un pantallazo no puede ser un bulo. Un pantallazo es un pantallazo, es cierto sí o sí. Por lo tanto, ¿qué era lo que quería decir aquel pantallazo? Lo que representaba es que al novio de Isabel Díaz Ayuso se le había ofrecido un acuerdo por parte de la Fiscalía y es el único contribuyente español al que posteriormente se le ha negado la materialización de ese acuerdo. Eso era lo que representaba aquello. Para que como estas personas que acusan a todo el mundo de fango son la verdadera máquina del fango, le están dando la vuelta a todo. Pero la persona que está en estos momentos con un indicio penal obvio de filtración es quien le pidió a un fiscal que estaba en un campo de fútbol viendo un partido de fútbol que le enviara toda la documentación de un particular. Y ese es el fiscal general del Estado. Que partir de la base que muchas veces cuando tienes que batallar con Hacienda, mucha gente decide avenirse, no aceptar algún tipo de acuerdo para que te dejen en paz. Yo me acuerdo, yo tuve una inspección, lo he contado 16.000 veces, ¿no? Y al final mi asesora me dijo, oye, mira, es mejor que pagues, olvídate. Sí, digo, porque primero te van a filtrar cosas y saldrás en los medios de izquierda diciendo Maruenda defrauda. Claro, si es Almodóvar no pasa nada, ¿no? O Don Piso, todos estos llenos de pisos, no pasa nada, ¿no? Y luego dices, oye, pues mira, al final, oye, que me dejen en paz, ¿no? Porque luego te ponen, además, a hacer una cosa muy terrible y es que te ponen una lista permanentemente. Entonces, cada año te inspeccionan, y cada año, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, y en todo caso, aunque hubiera defraudado o dejado de defraudar, lo que no se puede hacer es lo que se hizo, es una campaña. A mí lo que me escandaliza, además, aparte de la filtración... Solo una cosa, el fraude del que le acusan al novio Isabel Díaz Ayuso está plasmado en una serie de facturas, unas son de Costa de Marfil, otras son de México, donde tuvo determinado negocio. Las facturas están aportadas. El gran argumento de Hacienda es, no me creo las facturas. Lo digo porque se va diciendo por ahí que hizo una serie de gastos que no documentó. No es verdad. O sea, Hacienda se puede creer o no creer, que como vivimos en una dictadura fiscal, siempre te dice que no se las cree. Pero las facturas están aportadas. Pero aunque lo hayas hecho, oye, mira, vamos a ver, primero de qué cifra estamos hablando, porque aquí tenemos gente que se pone estupenda de izquierdas que ha pegado unas defraudaciones brutales.
Luego, en el terreno judicial, que son todas las características de esta gente, utilizar las instituciones cuando decimos, bueno, es que hay una autocracia en España, y te dicen, qué exagerado, ¿qué estás diciendo? Oye, mira, tienes a Conde Pumpido, que ha llegado a un grado de abyección, digo abyección expresamente, no estoy improvisando, que nunca hubiera imaginado en alguien, nunca. Lo que está haciendo en el Tribunal Constitucional es terrible. E intentar amedrentar y desprestigiar a los jueces es terrible, ¿no? Porque la separación de poderes, la justicia, es lo que nos da tranquilidad. Porque mira, el Ejecutivo ya controla el Legislativo. Es decir, hay una mayoría de control de más o menos, ¿no? Y a veces es más férrea, a veces menos. En el Banco Azul se sientan señores que son ministros y diputados, que eso también, si lo pensamos, es una anomalía. Deberían de dejar de ser diputados cuando son ministros, o suspender, ¿no? Pues no, lo son, ¿no? Claro, entonces ya solo queda el Poder Judicial. Ya digo, el Tribunal de Constitucional, que lo ha convertido, Conde Pumpido, en su abyección, lo ha convertido en un órgano político. Están asaltando Televisión Española, pero claro, amables oyentes, es vuestro dinero saberlo, es decir, no es que sea una cosa genérica, no, es que Televisión Española se lo llevan crudo toda la tropa que rodea al famoso José Miguel Contreras, el multimillonario lobista, es decir, eso es un gobierno corrupto ética, política y moralmente. Vamos a continuar, Sergio, con las noticias. En cualquier caso, es un día grande por la celebración del 46 aniversario de la Constitución. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, será uno de los protagonistas durante los actos y antes ha difundido un mensaje vía Twitter, vía X, con el corazón en Valencia. Hoy celebramos los 46 años de nuestra Constitución. Se ha referido a la Carta Magna como un texto visionario y pionero en muchos ámbitos y alude, entre otras cosas, a la igualdad entre personas, la dignidad laboral o el derecho de la ciudadanía a un planeta sano, recogido, dice, en el artículo 45. Eso señalaba el presidente del gobierno en redes sociales y, como decíamos, con el corazón en Valencia, digo que entre paréntesis, si necesitan ayuda que la pidan, ¿no? Eso es, y bueno, hay que decir que apartando la parte en la que Sánchez se ha referido, ya veremos lo que puede decir en el discurso. Como decíamos, hay varios actos previstos con ausencias y alguna que otra novedad, así que vamos a conocer lo que nos espera en el día de hoy. Luis Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El acto comenzará con el izado de la bandera nacional a partir de las 10:30 en la carrera de San Jerónimo. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, intervendrá y también estarán el presidente del Senado, Pedro Rollán, y Pedro Sánchez. Por otro lado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, rompiendo así con la costumbre de sus antecesores. La conmemoración continuará a las 12 del mediodía en el Palacio del Congreso, reuniendo a las más altas instituciones del Estado. También los presidentes autonómicos y los líderes de los principales partidos políticos. Este año, una de las novedades es que el acto principal viene marcado por la reforma del artículo 49 para pasar de nombrar a personas discapacitadas, personas con discapacidad. Representantes de varios colectivos leerán el artículo y posteriormente harán entrega a la presidenta Armengol del texto del mismo en diferentes formatos, entre ellos en braille y en lenguaje de signos. Las ausencias, las habituales: Esquerra, Junts, Bildu, PNV y BNG. Por su parte, Vox también faltará la cita, ya que aseguran que el panorama político no ha cambiado, sino que ha ido a peor. Solo participarán en el izado de la bandera nacional. Sumar sí acudirá, pero no la vicepresidenta Yolanda Díaz ni el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, que se encuentran de viaje oficial en México. Sí se espera que acuda la titular de Sanidad, Mónica García, también el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Juventud, Sira Rego. Bueno, Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Yo no sé si la cita, si este acto de la Constitución es un momento que concentra también la atención de la Crónica Rosa, pues para ver los trajes, para ver la indumentaria, los abrigos. Alejandra Rubio, que se ha ido a dar a luz, a lo mejor lleva la Constitución entre las lecturas de la cestita de la Castilla. Debería. Me da que no, porque no sé si lo que está haciendo, bueno, iba a decir es constitucional. Al parecer ingresó ayer hacia las 10 de la mañana Fundación Jiménez Díaz para tener a su primer hijo, junto a Carlo Constancia, que es el padre de la criatura, y Terelu Campos, que es la abuela de la criatura. Pero es que... ¿Llega allí? Podría ser porque le han provocado el parto, se lo van a provocar, pero no por cuestiones médicas, sino por cuestiones relacionadas con el reality que está grabando, el documental que está grabando. Entonces, por eso digo lo de constitucional o anticonstitucional. Pero eso, a mí me choca mucho que un médico se preste a eso, pero es verdad que las excusas pueden ser tan amplias que a lo mejor es así y la vamos a tener ahí con los gritos. Me parece muy delicado. Y además que hemos visto 50.000 partos, incluso en las películas, fingidos y reales. Algunas hasta los hemos
hemos protagonizado y muchas veces no tienen que ver con lo que se ve por ahí en redes sociales, así que habrán llevado peluquera, maquilladora, realizador, cámara, todo ese universo de la producción cinematográfica que espero que no esté molestando demasiado. Si es verdad, realmente es para darle colleja, para que no vamos a engañar a ella y a todos los que han formado parte del espectáculo. La que no va a formar parte del espectáculo es Mar Flores, que parece que se quiere mantener bastante alejada de Iris. Y Mar Flores, que pinta aquí, que es la abuela. Claro, es que es la abuela. Bueno, es que ya dos abuelas en el paritorio, demasiado, ¿no? Y además a la suegra siempre se le deja así como un poquito relegada a un segundo plano, en este caso de manera voluntaria. Vamos a hablar también de lo que colea en cuanto a Iker Casillas y María José Suárez, porque la no relación existe o no lo sabemos todavía, pero lo que han hecho es colgar cada uno de ellos en sus redes sociales fotografías que los sitúan en puntos del planeta completamente diferentes, ¿no? Ella en Punta Cana, él en la Ribeira Sacra. También he de decir que pueden estar ahora mismo pues en los campos estos de Móstoles que promociona, porque Instagram miente, es una red social en la que puedes poner información que no sea determinante. Bien, Emilia estuvo ayer en Lo del Mundo, así que nos cuente cómo fue la visita de la reina y el resto de invitados. Hay que decir además que Sofía la Infanta va a protagonizar su primer acto en solitario la semana que viene. El viernes entrega unos premios de fotografía que llevan su nombre. Oye, qué buena mesa la de Federico, la he estado viendo, estaba con Rafa Latorre, estaba con Fran Ganillo, bueno, en fin, estaba Bustos también. Estaba Bárbara Mirján, que para mí era la más importante de toda la... Bueno, para la Crónica Rosa, claro. Sí, con Federico, y además al salir mantuvimos una conversación con... ¿Saliste tú? Valcárcel, sí. No, bueno, pero que en la charla. No lo sabía, pues, pero me habéis que... Es estupenda. Ella es Bárbara. Ella es Bárbara. Sí, es Bárbara, efectivamente. Y hay que hablar de lo de Aznar, que mañana casa a su hijo, al pequeñito, al Benjamín. Eso es, ya están todos la megaboda, ¿no? Sí, la megaboda, y hay que también aclarar extremos que se han contado del braguetazo. Oye, que el chico que la dote que aporta no está nada mal, aparte de la presidencial. Pero se siguen aportando dotes y cosas de Bueno, a ver, quiero decir que él va a ganar, él ya ganaba dinero. Alonso Aznar es un tipo también hecho a sí mismo. El apellido no ha valido nosotras para nada. Nosotras le hemos conocido de muy pequeñito. Es verdad, con los calcetines por debajo de la rodilla. Es muy listo, muy discreto, y es verdad que los hijos de Aznar y el yerno son listos para los negocios de forma espectacular, espectacular. Han hecho una auténtica, son más listos que el padre. Pues aquello va a ser como lo del Escorial, pero en el Yucatán. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Van a hacer mira, mientras sea en el Yucatán. Por todo lo alto. Fantástico. Venga, se quedan con Isabel González. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Paco. Vanessa, Sergio. Hasta el viernes. Hasta el viernes no, hasta el lunes. Hasta el lunes a las 6 de la mañana. Se quedan con Isa. Hasta luego. Es la mañana. Es radio.